Estamos ya aquí en el diario con Alejandro Banoli, economista, expresidente del Banco Central. Gracias, Alejandro, por haber venido. Para poder queremos entender, ¿no? Y creo que mucha gente del otro lado también, porque la situación económica es delicada, pero se habla mucho de que esto es una crisis política que devino en una crisis económica. ¿Cómo se sale por arriba, si se quiere, de una situación como esta? Bueno, sí, creo que, se dan tres factores al mismo tiempo. En primer lugar, una crisis económica que venía de arrastre, un contexto internacional muy complejo, pandemia, suba de tasas, guerra, de todo, y la situación política, ¿no? Evidentemente esta sensación donde se ven distintas visiones dentro de quienes tienen la máxima responsabilidad institucional y política en el frente de todos. Entonces creo que el principio de salida tiene que ver con el hecho de que el Frente de Todos pueda concretar un plan económico consistente, profundo, que de alguna forma cobije a todas las expresiones y que pueda dar respuestas concretas a la cuestión cambiaria, al tema inflacionario. Ahora, cuestión cambiaria, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de un dólar paralelo, que es cierto, puede ser un mercado pequeño el que lo mueve para arriba o para abajo, pero termina influenciando en las expectativas, termina influenciando en los precios de la ropa o de cualquier tipo de comercio, termina influenciando incluso en el ánimo, ¿no? Porque hay una especie luego como de caldo de cultivo. ¿Qué medida habría que tomar o qué se tendría que hacer hoy para que eso, por ejemplo, comience a modificarse o a achicarse? Claro. Creo que es un conjunto de medidas y que de nuevo la cuestión cambiaria hay que atacarla con política monetaria, con política fiscal, con distintas iniciativas. O sea, creo que lo que hay que recuperar es la idea de unicidad, de que haya una estrategia política y económica integral, que hoy es lo que falta. Pero yendo concretamente a la pregunta, al contado con liquidación. Y creo que hay distintas cosas para hacer, que en parte se hicieron en el pasado, por ejemplo en 2014, allá por septiembre de 2014, la brecha cambiaria había aumentado de 40 al 100%. Y en un mes y medio se pudo en ese momento bajar al 40% rápidamente. ¿Cómo se hizo? Por un lado, premiando al que está ahorrando en pesos. Es decir, es necesario, tiene costos, o sea, como toda política en este momento, pero yo creo que tenés que parar la corrida urgente. Hoy por hoy, subir la tasa de interés no es agradable hacerlo, pero es imprescindible. En segundo lugar, gestionar, y calculo que la ministra Batakis está, creo que es lo central fuera de la discusión del programa con el fondo, buscando suplementar las reservas internacionales con distintos organismos, con distintos gobiernos, es clave. Y en tercer lugar, también es que se perciba que verdaderamente se hacen respetar las leyes, las normas financieras, es decir, como en todos los países y en todos momentos, siempre hay alguien que se porta mal. O sea, vos hablas, por ejemplo, de este festival de importaciones del que tanto se habló, nunca hubo un nombre y apellido, una empresa, una sociedad anónima a la cual la justicia le diga, usted es parte de esa ilegalidad. Claro, de nuevo, o sea, hay una situación económica que incentiva estas maniobras, ¿no? O sea, ¿por qué? Uno podría decir, siempre hay gente mala en Argentina, en Uruguay, en China, en Estados Unidos. La brecha cambiaria genera las condiciones para que haya estas prácticas. Creo que hace falta que se vea que los organismos de control, el gobierno, la justicia, puedan detectar y sancionar a alguien que hace estas prácticas que los propios funcionarios de gobierno denuncian que existen. Claro. Entonces creo que se acabó el tiempo de las palabras, de las denuncias. Hace falta hechos concretos y que la gente pueda ver resultados concretos en la lucha contra el delito. Ahora, teniendo en cuenta las reuniones que mantuvo Batakis entre ayer y hoy y los encuentros que están manteniendo el presidente, la vicepresidenta y Sergio Massa, ¿le parece correcto que hoy por hoy se tenga una especie de secretismo, silencio en torno a esas reuniones? Digo, si no hay una medida fuerte y contundente, ¿es mejor no decir nada, como está ocurriendo ahora? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la comunicación, porque a veces también cuando uno anuncia, por ejemplo, no sé, vamos a hacer guerra contra los precios. Y de golpe, ¿qué hacen los formadores de precios? Remarcan. Entonces creo que hay un tiempo de cautela o de reserva que es necesario, pero me parece necesario, dada la gravedad de la situación, que el gobierno pueda plantear medidas concretas. Es decir, que en un plazo prudencial
en todos los frentes, en la cuestión monetaria, en la cuestión fiscal, en la cuestión externa, en la cuestión productiva, en la cuestión social, también que es muy seria, se vea que hay un conjunto de medidas, de nuevo, que sean coherentes, que sean claras y donde los costos eventuales de una consolidación fiscal, de una reducción del déficit, de nuevo, sean enfrentados por los sectores de mayor poder económico, porque se habla mucho, Luli, de lo fiscal, pero hay muchas maneras de reducir el déficit fiscal. Una es creciendo, otra es aumentando impuestos a quienes no pagan o a quienes tienen capacidad contributiva. O sea, no siempre la reducción del déficit está asociada, aunque muchos gobiernos le hicieron, y así le fue, a ajustar a quienes menos tienen. Martín Guzmán hablaba de eso de crecer para poder pagar, ¿no? Digo, era la primera opción en ese caso. La teoría aplicada por Guzmán era la de, para achicar el déficit incluso hay que crecer, solamente crecer. A ver, generalmente cuando hay un proceso de crecimiento, más allá de las personas, para no entrar en las discusiones sobre personas, cuando hay un proceso de crecimiento es más fácil reducir el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque la recaudación impositiva es alta, tiende a crecer más. Obvio. Generalmente, si uno hace un ajuste sobre el consumo o sobre los sectores asalariados, ¿qué pasa? Se deja de consumir y entonces la recaudación sufre. ¿Qué pasó, por ejemplo, en dos momentos? Cavallo en la convertibilidad en el 2001 o el déficit cero de Macri. Se ajustó el gasto y ese ajuste del gasto deprimió la economía y entonces no se llegó al déficit cero. Entonces, la clave es que hay que ir a avanzar hacia un sendero fiscal de mayor equilibrio. Es necesario porque hoy la Argentina no tiene financiamiento, porque la brecha cambiaria es alta. Ahora, la forma de lograrlo me parece que tiene que ver precisamente con que se vea que, en primer lugar, no se mata la recuperación de la economía en un momento donde el mundo está en una combinación muy delicada, que es aumento de la inflación en todo el mundo, lo que dificulta la lucha contra la inflación acá en Argentina y que hay que hacer, y por otro lado, una recesión que tiene que ver con esto que hablábamos en la introducción. Está subiendo muy fuerte la tasa de interés en Estados Unidos y Europa, está la guerra de Rusia y Ucrania, entonces es muy difícil, como en el mundo todos los factores que podrían ayudar en este contexto están complicando la gestión económica, no detener los motores del crecimiento en Argentina para no agravar ni la situación económica ni la situación social. Tenemos que cerrar, Alejandro, pero te pregunto, es muy breve esto. ¿Crees que hay volumen político como para revertir la situación económica? Creo que lo hay y no se lo está usando, de nuevo. Bien. Yo creo que es necesario que las cabezas del Frente de Todos puedan galvanizarse en una acción concreta, coherente, en un programa económico que sea consistente para el crecimiento y la reducción de la inflación. Gracias, Alejandro.